Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Puerto Rico. Saludos, Guapa América y sobre todo Guapa Orlando. Bienvenidos todos. Gracias por recibirnos una semana más en Ahí está la verdad. Esta noche buscamos respuestas. Abrimos el debate y ponemos sobre la mesa una conversación de la que pocos hablan, pero que miles de familias enfrentan en silencio. Hablamos del diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasa cuando un paciente decide no someterse a tratamientos o a las quimioterapias? ¿Se trata de rendirse o se puede justificar esta decisión? Además, abordaremos el debate que esto provoca dentro del núcleo familiar. Sin duda, es un tema delicado, pero que es necesario conversar con el respeto que siempre lo hacemos en Ahí está la verdad, que comienza ahora. Amigos, el diagnóstico de cáncer es para muchos una de las noticias más difíciles que una persona puede recibir. Aunque nadie quiere escuchar esa palabra, la realidad es que forma parte de la vida de miles de familias aquí en Puerto Rico y no hablemos de los millones alrededor del mundo. Algunos la enfrentan en primera persona, otros la viven desde el dolor de acompañar a un padre, una madre, un hijo, un amigo, en fin, cualquier ser cercano en esa batalla contra la enfermedad. Pero esta noche queremos abordar una pregunta que pocos se atreven a hacer y de la que muy pocos hablan abiertamente. ¿Por qué algunos pacientes deciden no someterse a quimioterapias u otros tratamientos contra el cáncer? ¿Se trata de una decisión equivocada? ¿De una forma de renunciar a la lucha? ¿O existen razones médicas, razones económicas, personales y hasta humanas que muchas veces pasan de manera desapercibida? Pues esta noche vamos a conversar con especialistas y vamos a analizar el tema desde la perspectiva médica, una perspectiva ética y también humana para entender qué hay detrás de las decisiones más difíciles que puede enfrentar un ser humano. Ven ustedes. Hay noticias que cambian vidas para siempre, pero pocas resultan tan impactantes como escuchar las palabras «Usted tiene cáncer». De un momento a otro, los planes, las rutinas y las certezas quedan en suspenso. El diagnóstico no solo enfrenta al paciente a una enfermedad que amenaza su salud, sino también a una avalancha de dudas, temores e incertidumbres que alcanzan a toda la familia. Cáncer, por definición, es un tipo de enfermedad en donde alguna célula en el cuerpo, que puede ser cualquier célula en el cuerpo, se transforma y como decimos en palabras sencillas, se convierte en una célula maligna. ¿Maligna por qué? Porque pues, se comienza a dividir sin control. Imagínate una célula corrupta que no sigue instrucciones de nadie, empieza a crecer. Entonces, pues tenemos dos tipos de cáncer, unos que crean masas, que le llamamos tumores sólidos, y otros que no necesariamente crean unas masas, que pueden ser cáncer en la sangre, que circulan a través de los vasos sanguíneos. Tras el impacto del diagnóstico comienza otra batalla: explicar las opciones de tratamiento y convencer al paciente de luchar contra la enfermedad. Sin embargo, aunque la medicina ofrece alternativas, la decisión final siempre está en manos del paciente. Y es ahí donde surge una pregunta que genera debate. ¿Por qué algunas personas deciden rechazar la quimioterapia aun cuando su vida podría depender de ello? Nosotros tratamos de explicar al paciente cuáles son los beneficios versus los efectos secundarios y las posibles complicaciones asociadas a la quimioterapia o a las diferentes terapias para el cáncer y qué es lo que esperamos de cada uno de esos tratamientos. Es algo que le cambia la vida y la persona más fuerte del mundo, la persona que quizás se siente más lista para enfrentar cualquier dificultad o cualquier reto, se pone débil frente a un diagnóstico. Que la mayor parte de los pacientes, una vez que nosotros explicamos cuáles son los pros y los contras, ¿no? Los pacientes usualmente deciden en la terapia, pero sí hay pacientes que deciden, mira, esto yo no creo que quiero hacerlo, y nosotros obviamente como oncólogos pues respetamos esa decisión. No existen garantías absolutas.
Algunos pacientes enfrentan la batalla, reciben quimioterapia y logran superar la enfermedad. Otros, a pesar de todos los esfuerzos, no logran vencerla. Esa realidad dura e incómoda es la que lleva a muchas personas a preguntarse si están dispuestas a recorrer ese camino. Si nosotros somos reales y sensatos con el paciente y le explicamos que a pesar de que demos tratamientos que pueden ser agresivos, estos tratamientos no necesariamente cambien la expectativa de sobrevida, mas sin embargo pueden afectar la calidad de vida del paciente, pues el paciente muchas veces entiende. Uno tiene que dar oportunidad al paciente para entender este proceso. Hicimos trasplante de médula ósea a un paciente con leucemia, que desafortunadamente la leucemia recayó y el paciente eventualmente falleció, ¿verdad? Y en esos últimos días, semanas, antes de que el paciente falleciera, que teníamos esas interacciones, él como que notaba que esto pesaba, ¿verdad? Y él tuvo una conversación que yo todavía recuerdo, aún 30 años después, donde él me dice: doctor, usted ha hecho todo lo que usted ha podido hacer, no se sienta que esto es su culpa, me ha dado el tratamiento mejor que usted me ha podido dar, y no solamente me ha dado tratamiento, me ha ayudado en la parte emocional y en la parte de ayudar a mi familia durante este proceso. Y eso yo todavía lo llevo. Recientemente tuvimos un paciente joven con un linfoma bien agresivo y le dimos una de las terapias más innovadoras en Puerto Rico y en el mundo, la terapia de CAR-T, y este paciente pues no respondió apropiadamente. Aproximadamente la mitad de los pacientes se pueden ir en remisión, es decir, que la enfermedad se va y potencialmente están curados. Este no fue el caso del paciente, y este paciente luchó hasta el último día, pero él mismo nos preparó. Él mismo preparó a su familia y aceptó que su enfermedad no había respondido y nos hizo entender que no habíamos fracasado, que ese era su destino, que eso era lo que iba a pasar y que no lo debíamos ver como un fracaso. Científicamente pudiéramos clasificar las enfermedades, estudiarlas y hasta conseguir la cura, pero la experiencia del que la padece es muy particular y en ocasiones puede convertirse hasta en un testimonio de esperanza. Tenía un paciente relativamente joven, en los 20, que se le hizo trasplante de médula ósea, había cosechado su esperma, y él lo que me decía antes del trasplante: doctor, yo lo que quiero es poder tener un hijo con mi esposa y poder criarlo, así es que usted me tiene que curar. Pues trasplantamos al paciente, le fue bien, como al año y medio, a los 2 años, por in vitro tuvo un bebé, y todos los años, esto fue hace como 15, 16 años, todos los años él me envía una foto de los 3, ¿verdad? La esposa, él y su hijo, a medida que fue creciendo, ya hasta la última que me envió fue de 15 años. Bueno, además del ángulo médico, esta conversación nos obliga a mirar hacia otro lado del problema, el proceso emocional y humano que atraviesa una persona cuando se enfrenta a una decisión tan compleja como someterse o no a un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué pasa por la mente de un paciente en ese momento? ¿Qué miedos, dudas o preocupaciones influyen en esa decisión? ¿Se trata del temor a los efectos secundarios de esa calidad de vida o de una forma distinta de entender su propio proceso? Entender los argumentos, las emociones y las experiencias que llevan a una persona a tomar una determinación de esta magnitud es fundamental para poder comprender el debate en la toma de su decisión. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Atabey Torres, quien nos presenta una perspectiva que invita a la reflexión y que sin duda merece un análisis profundo. Vean ustedes. Muchas personas piensan que el decidir no tomar un tratamiento es equivalente a rendirse, a bajar los guantes, a no dar la pelea, pero no puede estar más alejado de eso. Decidir tomar un tratamiento o no tiene muchas implicaciones en la vida de la persona y solamente quien va a vivir ese tratamiento o quien lo ha vivido ya, tal vez en veces anteriores, sabe realmente si es lo que quiere para su vida en ese instante o no es lo que quiere. Así que creo que nos debemos alejar de la idea de que la persona se está rindiendo, sino que está escogiendo un camino en su enfermedad, un camino distinto.
diferente, que resuena más con lo que la persona quiere. Tal vez esa persona lo que quiere es estar cerca de sus familiares, estar en su hogar, estar con sus mascotas y no desea en ese momento de su vida estar en hospitales, tener los efectos secundarios, y debemos siempre, como personas que estamos alrededor de alguien que tiene este diagnóstico, apoyar su decisión. Yo he visto familias como hacen una presión intensa y se torna en un asunto familiar, una pelea, y después terminan enojados con el paciente porque no hace lo que la familia quiere. Así que mi invitación es que podamos respetar el que la persona sea quien realmente decida, y que es una opción válida no tomar tratamiento. Va a depender de lo que la persona quiere para esa etapa, tomando en consideración aspectos que únicamente la persona sabe. No voy a olvidar nunca un caso en el que un paciente no quería continuar con los tratamientos. Ya se le había dicho que los tratamientos iban a ser muy poco efectivos, que el cáncer estaba tan avanzado que no había forma de curarse, así que solamente se podía como prolongar el tiempo. Este paciente estaba hospitalizado y en este tiempo en hospitalización le dejó saber a su familia que no deseaba ya seguir en tratamientos. La familia siguió presionando, tratando de que da la batalla, no te rindas. Y contra su voluntad casi, esta persona pues se sometió a los tratamientos. Esta persona quería fallecer en su hogar, rodeado de los suyos, y tristemente falleció en el hospital, luego semanas posteriores al tratamiento. Así que es una historia que a mí me marcó mucho porque no se pudo cumplir el deseo de cómo esta persona quería fallecer, y yo creo que es importante respetar lo que la persona quiere para sus últimos días de vida también. Otro caso que me impactó mucho era esta persona que quería hablar con sus familiares, ya estaba preparándose para su proceso de muerte y quería hablar con sus familiares de cómo dividir las propiedades, quería hablar de cómo planificar el entierro, y su familia pensaba que hablar de estas cosas iba a hacer que atrajera la muerte, que era negativo, y no querían tener estas conversaciones. Así que mi rol más bien fue poder facilitar estas conversaciones, porque a la paciente le daba tranquilidad y paz saber que las cosas estaban ordenadas antes de su partida. Así que con este caso se pudo lograr que la paciente tuviese esta conversación, que la familia procesara su duelo y aceptara que en ese momento más tratamientos no era lo que realmente necesitaba la paciente. Bueno, aunque hay pacientes que toman la decisión personal de no someterse a tratamientos para combatir el cáncer, por cualquiera que sea la razón, hay quienes optan por hacerlo porque se sienten confiados en el proceso. Conversamos con una sobreviviente de cáncer de seno, quien se sometió a quimioterapia y aún continúa bajo tratamientos para eliminar el cáncer de su cuerpo. Veamos su testimonio de vida. Mi diagnóstico fue en junio 26 del año pasado. Luego de un estudio de sonograma y mamografía en el mes de mayo, recibí unos resultados que no eran muy favorables, y luego de allí decidieron entonces hacerme una biopsia, donde el día 10 de junio fue que me hicieron esta biopsia. Y luego de allí, el 26 de junio, me entregaron el diagnóstico donde decía que sí era una masa y que pues tenía que entonces visitar una oncóloga para que entonces comenzáramos con un proceso. Desde el día 1, todo el tiempo, mi familia no me ha soltado, mis amistades, mis compañeros de trabajo, todo el mundo. Ellos, ¿qué no hicieron? Hasta crearon recaudación de fondos, de todo, y todavía sigue ese QR code donde pues siguen ayudándome, porque pues obviamente cabe destacar que a pesar de que pues estoy casi a mitad de trayecto y estoy aquí, pero ya estoy operada, obviamente todavía falta camino. Una vez supe lo del diagnóstico, ahí comenzamos un proceso donde me explicaron si yo quería cirugía o si quería tratamiento. Yo vengo de mi mamá, que hace 32 años falleció de lo mismo, y decidí hacer todo a la inversa que ella. Y dije, no, usted me trata y luego me opera. Y lo que quede entonces allí, pues procedemos a operar. Y ya entonces pues comenzamos el proceso en agosto 5 del año pasado. En enero de este año terminé las quimios, pasé por un proceso de 12 quimios blancas, 4 de las rojas y 9 inmunoterapias que aún sigo recibiendo. En el caso de mi mamá, ella recibió este diagnóstico para el 1990 aproximadamente,
Y obviamente pues la tecnología, la medicina no era igual que en esta época, ¿verdad? Y en aquel entonces ella fue todo lo inverso a lo que yo hice. Ella primero se operó, luego se trató y fue muy fuerte, muy fuerte. A ella le dieron muchas quimio, ella perdió su cabello. En mi caso no lo perdí por completo. Obviamente yo fui haciendo transiciones, fui cortando, para que pues el peso no hiciera que se cayera. Adicional a que utilizaba un gorro frío para que evitar el que se cayera por completo. En el caso de ella, luego de eso se le dieron 32 radios y esas radios fueron tremendas, o sea, ella le supuraba toda el área, fue muy fuerte y obviamente pues ella se diagnosticó como para los 90, se calmó todo muy bien, nunca se estirpó sus senos y luego para el 93 aproximadamente ahí tuvo una recaída que fue demasiado fuerte y el 6 de febrero del 1994 fallece. Los efectos no a todos se le presentan igual. En el caso mío, yo iba 2 o 3 días a trabajar porque usualmente eran los martes mis terapias y ya para el viernes era que yo empezaba a recibir los efectos más fuertes. Me ponía más lenta, me daba mucho cansancio. Sí, no dejé de comer porque lo más importante aquí es mantenerse comiendo y bastante proteína para que entonces, ¿verdad?, la masa muscular no se pierda y pues no tenga uno tanta recaída. Yo de por sí siempre he hecho ejercicio. Eso fue lo que me preparó, como quien dice, el cuerpo para lo que me esperaba, que era bastante fuerte. Incluso la misma doctora me lo mencionó, de que gracias a que yo pues estuve haciendo ejercicio, estaba bastante fuerte, con bastante masa muscular y eso me ayudó a aguantar todo el proceso. En mi caso, mi diagnóstico fue triple negativo, ductal, eso obviamente con metástasis hacia el área de las axilas. Y en este caso, como es triple negativo, mi condición puede ser tratada con inmunoterapias. No a todos los casos le pueden dar la inmunoterapia. En mi caso, sí. En este caso, puedo ser tratada con 9 inmunoterapias que le dicen al cuerpo que lo que estuvo por ahí no regrese. Mi lema siempre es y sigue siendo y será que tu mente es tu mejor amiga o tu peor enemiga. Tú le das el color que tú quieras. Y en mi caso es mi mejor amiga. O sea, yo no decidí que ella me iba a tumbar. Yo la iba a tumbar a ella. Desde mis 25 años, por la muerte de mi mamá, me estoy haciendo los estudios. Y un día verificando me doy cuenta que hubo un año que no me la hice. Y yo dije, wow, yo no me la hice, tengo que hablar con el doctor. Además de que como que algo me decía, ve, hazte la prueba, hazte la prueba. Voy y me hago la prueba. Y luego de esto me da yo dije, tengo unas ideas en mente, voy a empezar con una plataforma donde yo vaya posteando como que información, qué significa el cáncer, qué significa este diagnóstico, qué significa, por ejemplo, cuando uno le hacen un estudio de mamografía. Y entonces decidí abrir una plataforma en TikTok, Una Guerrera con Capa Rosada. Abrí también un canal en WhatsApp donde también posteo información que tiene que ver con diferentes, ¿verdad?, qué significa la mastectomía, qué significa un triple negativo, porque muchas personas, ¿verdad?, están ajenas o pues piensan, ¿verdad?, a veces que no hay salida, pero en mi caso pues sí, gracias a que también me instruyo bastante, leo bastante sobre el tema, pues pude salir. Y obviamente tengo personas que me escriben, mira, me van a hacer este estudio, me van a hacer un proceso en tal día, y pues obviamente yo los motivo, ¿verdad?, a que sigan adelante, que todo pasa, que no decaigan, que no se tiren a morir, porque realmente si eres positiva todo va a salir bien. Hermosa historia y sobre todo la forma tan con aplomo que habla. Así que un abrazo para ella y un mensaje, ¿verdad?, que ciertamente se puede potenciar
en cientos de personas que esta noche puedan estar mirando y que puedan tener muchas dudas. Al regreso de la pausa vamos a conocer la historia de una mujer quien tras cuidar a su esposo durante un diagnóstico de cáncer, la enfermedad también tocó a su puerta y su decisión fue no recibir quimioterapia. ¿Qué la llevó a esto? Su testimonio cuando regresemos, así que manténgase en sintonía que seguimos con más. De ahí está la verdad. Bueno, estamos de regreso en Ahí está la verdad. Continuamos con más de esta edición especial en la noche de hoy, donde hemos estado abordando una de las decisiones más complejas y personales que puede enfrentar un ser humano. ¿Qué hacer cuando el cáncer toca a la puerta y llega el momento de decidir si usted se somete o no a un tratamiento como es la quimioterapia o cualquier otra de las alternativas que están sobre la mesa? En el pasado segmento analizamos el tema desde la perspectiva médica, la perspectiva psicológica y también desde el testimonio de quienes han tenido que enfrentar esta realidad en carne propia. Pero más allá de los diagnósticos, los protocolos y las estadísticas, que son, yo siempre digo que son los números fríos, hay una pregunta que solo la puede responder quien ha estado en esa silla, en esos zapatos, quien ha recibido esa llamada, quien ha escuchado de boca de un médico esa palabra que cambia la vida: cáncer. Para profundizar en esa experiencia humana y personal, nos acompaña esta noche una gran mujer, una dama que tuvo que enfrentar esa difícil encrucijada y tomar una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Y ustedes tienen que escuchar esta historia, porque yo siempre digo que cuando uno piensa que usted está en un bote que está haciendo agua, hay otros que están pasando la peor. Pero nada, sonríe, a veces se compunge, pero tiene mucha energía positiva. Le damos la bienvenida a Wanda Gisela, que está aquí con nosotros. Qué bueno tenerla aquí. Gracias por invitarme. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Wanda, vamos a poner en perspectiva que el cáncer no es ajeno a tu entorno familiar, ¿no? No. ¿Llegó por primera vez a quién? A mi esposo. A tu esposo. ¿Qué pasó con él? Mi esposo es paciente de cáncer. Él primero tuvo un cáncer de cuello, lengua y garganta. Ouch. En una etapa bien avanzada. Inclusive en el hospital, cuando estuvimos en centro médico, me preguntaron si teníamos programas funerarios, porque A ese extremo. sí, no lo aseguraba. Estuvimos 2 años batallando con ese cáncer bien agresivo. Yo era su voz, sus piernas, sus manos, yo era todo. Él tenía tráqueo y gastro, se alimentaba por sonda. Luego de esos 2 años de recibir todo, quimio, radio, inmuno, todo lo que aparecía se lo daban. Gracias a Dios, pues salió de eso. Y no había pasado un mes de que estábamos en victoria. Ajá, o sea que tras una prognosis que pintaba que iba a lo peor, que iba a tener un peor desenlace, después de unas batallas médicas y demás, lograron salir de ahí. Logramos salir. Una remisión. Pero al mes Ajá. empezó con una tos terrible, mucha flema, unas fiebres horribles. Había metastizado a pulmón. Ándale. Empezaron a darle nuevamente quimio, pero fue muy fuerte y pues optan por hacerle una cirugía que fue aquí en cardiovascular y estamos demasiado de agradecidos. Pues le hicieron una cirugía donde extirpan un pedazo del pulmón, le llevan el tumor que era del tamaño de un limón aproximadamente, un pedacito de costilla y demás. Al día de hoy, él no está libre, como decimos, ¿verdad? Esto no ha sido dado de alta. Pero sigue batallando. Sigue batallando. ¿Cuántos años lleva desde ese primer 4. diagnóstico? 4 años batallando con esa condición. Y cada 6 semanas a él le hacen unas pruebas, que van a mi casa a hacerle unas pruebas para monitorear, porque hay algo ahí que gracias a Dios no ha crecido, pero lo están monitoreando. Se mantiene controlado. Sí. Wanda, lo más retante de enfrentar esta condición, ¿qué es? Es que es todo, Normando. En mi familia, por lo menos nuestro entorno, ¿verdad? Yo soy cuidadora. Yo tengo un hijo cuadripléjico de 31 años. Wow. Cuido a mi esposo y en noviembre
del año pasado, a mí me diagnostican cáncer en mi seno izquierdo. Una gran batalla, una gran lucha. Tomamos una decisión, como tú estabas hablando durante el programa y en la presentación. Yo no quise ni quimio ni radio. ¿Qué tú optaste? ¿Cuál fue tu opción? Una mastectomía bilateral. Se fue la que estaba enferma y se fue la otra. Quítame Fue algo dos. radical. Radical. Las dos fuera. Sí, quítame las dos porque mi decisión fue una decisión bien pensada, pero desde el punto de vista como mamá cuidadora. Yo sé, por lo que yo viví con mi esposo en los centros de quimio, emocionalmente yo no estaba preparada para ese tratamiento. Era una opción, darme quimioterapia y radio o hacerme una cirugía parcial de quitarme solamente donde estaba, pero la realidad que yo viví con aquellas mujeres en los centros era que la gran mayoría de ellas pasaban el proceso con ese seno y no pasaba un año que le daban el otro. Yo no quería eso. Mi hijo necesita a mamá y la necesita fuerte, la necesita firme, la necesita sana. Y yo me despedí de mis senos con mucho amor. Le di gracias porque me dieron cuerpo, le dieron vida a mis hijos, le dieron placer a mi cuerpo también. Pero esta vez yo le dije, por favor, las voy a quitar porque yo necesito vivir. Yo estoy recién operada. Hoy es mi tercer jueves, todavía yo tengo puesto mis tapes. En términos de que te hiciste que una reconstrucción. Reconstrucción. No. El mismo día de que me quitan mis senos empezó el proceso de reconstrucción. Y pues estoy implantada. Hace 3 jueves estoy implantada. 3 semanas. O sea, y estás aquí con nosotros haciendo esta narración. La condición del cáncer no tan solo es el impacto emocional de que te cambia tu entorno y demás, pero el aspecto económico, que yo sé que también esto es algo bien terrible, porque muchas personas dicen, Normando, esta es una situación que lo económico me impacta hasta el extremo que si uno no tiene los recursos económicos, me voy a morir. Mira, Normando, con el cáncer de mi esposo, nosotros lo perdimos todo. Cuando te digo que tocamos fondo, créelo, tocamos fondo, pero bien fondo. Mi esposo es fanático del equipo de Santurce, de los Cangrejeros, abonado. Y yo vivo en gratitud con ellos, con la Sociedad Americana contra el Cáncer y con toda la gente que en aquel momento nos dieron la mano. Ellos hicieron, cada vez que había juegos en el parque, esos muchachos se reunían, inventaban, ellos llevaron licuadora, ellos llevaron televisores y hacían rifas en todos los juegos para que nosotros pudiéramos subsistir, porque todos nuestros ahorros se fueron. Yo tenía un seguro que nunca lo actualicé, así que yo le digo a todo el mundo que por favor, ahora que estás bien, saca un seguro contra el cáncer. No estamos exentos. Nunca lo revisé, así que lo que nos dieron fue lo que daban cuando yo saqué ese seguro hace como 20, 30 años atrás. No daba para nada. Y como ya había reincidencia en la casa, pues no podíamos hacer nada con el seguro. Y fue bien fuerte. Yo trabajo en las redes sociales, yo hago contenido, trabajo con diferentes marcas y toqué muchas puertas, Normando. Muchas, pero así como las toqué, muchas no abrieron y yo me colaba por las ventanas. Pero pudimos sobrevivir. No recibimos ninguna ayuda del gobierno, porque lo que tú recibes de Seguro Social se unen el Seguro Social de mi esposo y el mío, y ya somos ricos. Y no cumple porque no estás en esa condición precaria económica para la reforma. Ajá. Inclusive, mi esposo le da la catastrófica por la condición de él, pero yo no tenía el plan. No tenía el plan. A mí no. Era por él, nada más. Y fue bien difícil. Yo tengo una familia maravillosa. Yo tengo unos hijos espectaculares. Y gracias que mi hermana económicamente me ayudó, mi otra hermana que está en Estados Unidos. Mis hijos nos dieron la mano y pudimos salir. Pero recuperarnos ha sido bien difícil, bien difícil. Yo dentro de mi enfermedad, yo sigo trabajando. Mi esposo no puede porque de verdad la condición de mi esposo pues más seria todavía. Todos los cánceres son difíciles, pero hay unos más agresivos que otros. Y yo le doy gracias a Dios que hoy estoy bien,
El tratamiento es la famosa pastillita de los 5 años. La tuve tomando por 5 meses y no pude porque los efectos secundarios fueron terribles. Así que ahora estamos en el proceso de cuando me vuelva a ver mi oncólogo, ver qué tratamiento hay para mí. Wanda, aquí la pregunta sería ¿cómo vivir con el temor de un nuevo diagnóstico del cáncer? Porque ya lo viviste con tu padre, con tu esposo, debo decir, y lo has visto con otras pacientes. Es bien complicado, Normando. Yo tuve cita, recién este martes, tuve cita con mi cirujano oncólogo. Y tan pronto me senté con él, lo primero que le dije fue, Rodríguez, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo miedo. Claro. No porque los senos se hayan ido, no quiere decir que yo decreto que el cáncer no está. Pero el cáncer, Normando, es un fantasma que va a acompañarnos todo el tiempo. Está aquí en el hombro, todo el tiempo, él está ahí. Y cuando más tranquilo tú estás, te vienen estos pensamientos, como dijo la señora que salió en la entrevista, tu peor enemigo es la mente, y así como también puede ser tu mejor amigo. Yo soy muy positiva, hablo con todas estas mujeres, a través de mis redes sociales las impacto, le llevo mi historia porque yo quiero que ellas entiendan que hay alternativa. La vida es hermosa y que vivamos un día a la vez, pero el cáncer, cuando llega, no se va. Gracias. Gracias por compartir tu testimonio, este hermoso testimonio. Por invitarnos y por este programa. Todo por sonreír, por dialogar, porque lo que ella acaba de narrar a ustedes, señoras y señores, que uno por cualquier bobería se rinde, se cansa, reniega. Aquí no hemos visto absolutamente nada de eso, sino una mujer espectacular. No. Las personas que nos están viendo, ¿dónde pueden dar contigo? ¿Dónde te pueden seguir? Por favor, por favor. En Instagram estamos como Wanda Gisela. Compartimos contenido visibilizando al cuidador, dignificando la labor del cuidador. Y en Facebook nos consiguen como Canas en Libertad, no sé por qué las canas, pero donde hablamos de todo y no solamente es el cuidado de la técnica de cuidar a otros, es de cuidarte a ti, de valorarte, de amarte, de respetarte y que no importa las circunstancias que te estén rodeando, que sepas que eres una mujer valiosa, que eres hermosa, que eres divina, que eres fabulosa y que cuando te mires en el espejo reconozcas el gran valor que hay en ti. Eso es lo que yo quiero. Extraordinario. No le voy a añadir ni un punto ni una coma. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Normando. Vamos a una pausa, queridos amigos. Cuando regresemos, el cáncer no discrimina. Hablamos con expertos sobre desde qué edad se están viendo un aumento en los casos. Además, nos adentramos también en los avances de la ciencia para diagnosticar y atender el cáncer. Se ha dado pasos de avance y también queremos esa nota positiva y obviamente compartirla con ustedes. ¿Qué investigaciones se están haciendo acá en Puerto Rico? Volvemos con esto y con mucho más. De Ahí Está la Verdad. Bueno, estamos de regreso en Ahí Está la Verdad y esta noche hemos analizado el impacto médico, emocional y humano que enfrentan los pacientes al momento de tomar la difícil decisión de someterse o no a los tratamientos contra el cáncer. Pero mientras esta conversación continúa, y yo sospecho que debe estar encendida ya en sus hogares, hay una realidad que preocupa cada vez más a los especialistas: el aumento en los casos de cáncer en personas jóvenes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los médicos han encendido las alarmas? Escuchemos. Yo creo que un poco alarmante la incidencia de cáncer de tipo gastrointestinal que estamos viendo en pacientes más jóvenes. Yo creo que cada día vemos más pacientes en una edad joven presentando tipos de cáncer como cáncer de colon, cáncer de estómago y no es lo usual ver tanto paciente joven, cáncer de páncreas es otro, presentando este tipo de cánceres en una etapa bien avanzada. Cuando dice jóvenes, ¿dentro de qué rango de edad?
Jóvenes, me refiero, puede ser joven menos en los 30, en los 30 años, incluso hasta menos. Eso es algo que cuando yo me estaba entrenando en oncología, no se veían tantos pacientes de esa edad con ese tipo de cáncer gastrointestinal avanzado. Y es algo que es alarmante, que cada día lo vemos más. Bueno, y mientras aumenta la incidencia de cáncer, oncólogos e investigadores puertorriqueños dan la batalla a diario para conseguir mejores tratamientos y siempre mirar y tratar de encontrar esa anhelada cura para esta enfermedad. ¿Cómo ha evolucionado la ciencia? ¿Qué avances se han logrado en Puerto Rico y en el mundo? Para contestar esta y otras interrogantes, recibimos en Ahí Está la Verdad a los oncólogos hematólogos, 2 doctores, y véanlo ustedes, médicos jóvenes, y uno de ellos está recién llegado, que decidió quedarse aquí y moler vidrio con nosotros, y eso a mí siempre pues me emociona y lo agradezco. Estamos hablando del doctor José Concepción y el doctor William Marrero León, que están aquí con nosotros. Saludos, doctores, un placer. Saludos, Norman. Un placer, Buenas noches. Gracias por la oportunidad. A ustedes, de verdad. Primero, ¿qué hay en cuanto a la investigación? Porque yo sé que obviamente hablamos de tratamiento y demás, pero ustedes siempre están monitoreando los avances que se están dando en los distintos frentes en Estados Unidos, en Europa, y obviamente pues queremos saber por dónde anda la cosa. ¿Con quién empezamos? José. Pues mira, Normando, la investigación es crucial para todo, usualmente para toda rama de la medicina, pero especialmente en la oncología. ¿Por qué? Porque los medicamentos que están actualmente aprobados pasaron por estudios de investigación. Los estudios de investigación tienen fases. Una fase para evaluar la seguridad del medicamento, una fase para evaluar la eficacia del medicamento y una fase para evaluar la comparativa con lo que está aprobado actualmente. Eso es lo que los lleva a los medicamentos a aprobarse y a poder usarse. Es un método que es crucial, mayormente en pacientes de cánceres que ya están en tratamiento, recaen y no hay más opciones disponibles en el momento. El hecho de tener estudios de investigación le abre una puerta, una ventana a estos pacientes que ya han sido tratados, que ya han pasado por muchas líneas de tratamiento, muchos efectos secundarios, y es algo que es el avance en la medicina oncológica en estos momentos. Y esas investigaciones se comparten, o sea, aunque está ya, por ejemplo, este año comenzó con el caso del doctor Barbacita ya y el asunto del cáncer de páncreas, ¿esas investigaciones se comunican entre universidades, entre institutos y demás? Y existen colaboraciones con centros grandes. Como bien explica el doctor, los ensayos se dividen en ensayos clínicos pequeños de una primera fase. Ya cuando logran a lo que se conoce como una fase 3, es un estudio global, ya esos estudios se comparten con diferentes centros académicos grandes en Estados Unidos, y se comparten y se entran pacientes a esos ensayos. Ya en Puerto Rico estamos colaborando específicamente nosotros. En el caso de nosotros, ambos somos especialistas en lo que es cáncer de la sangre. Cuando hablo de cáncer de la sangre, hablo de linfoma, leucemia y mieloma. Y como bien explicaba el doctor, este tipo de estudio ha logrado un avance grande. Estamos hablando de que hace 20, 30 años atrás habían condiciones de estas donde la supervivencia global de estos pacientes, Normando, era un 30, un 20%. O sea, estamos hablando de que a 5 años, 20 a 30% de estos pacientes ya habían fallecido. 2 de 10, 3 de 10 estaban con vida. ¿Y actualmente? Actualmente ya hay ensayos clínicos que hablan de 60 a 70%. Ándale. En esto estamos hablando de que 7 de 10 pacientes a 5 años están vivos. Así de dramática es la mejoría, claro. Y eso es importante. O sea, la investigación es un proceso lento. Toma años. Esto no es que obviamente en cuestión de meses se puede producir y ver unos resultados. Yo quiero obviamente una reacción, porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado con sus pacientes el siguiente argumento, y yo sé que obviamente dentro de la frustración, el desespero de los pacientes siempre se dice, la cura del cáncer existe, pero no la quieren, Normando, no la quieren dar a conocer porque es un negocio y demás. ¿Qué hay con esa pues, leyenda urbana o pensar ciudadano y general que estoy seguro que ustedes han escuchado en algún momento? Pues mira, la cura del cáncer ahora mismo es una pregunta bastante difícil de contestar, pero sí hay avances y se están llevando a cabo, porque cuando uno le llega la palabra cáncer a la mente, uno piensa en qué, quimioterapia, en cuestión de tratamiento, ¿verdad? Pero ahora se está trabajando con lo que es la oncología de precisión. La oncología de precisión no es más que atacar el cáncer directamente y no a todo el cuerpo como ataca la quimioterapia. Se evalúan mutaciones
o target que tenga cierto tipo de cáncer y se desarrollan medicamentos contra ese cáncer en específico o para otros tipos de cánceres sin afectar mayormente lo que es el sistema o el cuerpo entero. Sobre esto estamos llegando a la base o al fundamento del cáncer para atacarlo desde la raíz y tener una mejor eficacia con estos medicamentos y una mejor respuesta en estos pacientes y en el cáncer como tal. Y abundando a eso que dice el doctor Concepción, cuando abarcamos la palabra cáncer, estamos hablando es bien amplio el campo. Estamos hablando de muchos tipos de cáncer. Hablar de una cura para el cáncer no es como hablar de una cura a una bacteria, a algo que podemos controlarlo. Estamos hablando, no tratamos de igual forma un cáncer de cabeza y cuello, un cáncer de mama a un cáncer de la sangre. Son tratamientos completamente diferentes, los pronósticos son completamente diferentes. Que hablar en general de una cura al cáncer es algo que es demasiado amplio, pero sí podemos hablar de adelantos significativos. Te voy a poner, por ejemplo, hace 30 años atrás, una condición como la leucemia mielógena crónica. Era una condición que tenía que llevarse a ese paciente a trasplante de médula ósea buscando una cura. Y eran pacientes que su supervivencia global o el que pudieran sobrevivir luego de 5 años era bien pobre. Desde que el 2000 para acá, con una sola pastilla, estos pacientes, su supervivencia global es igual que la tuya. ¿Con una pastilla? Con una pastilla. O sea, que sin intervención, sin cuchilla, ninguna, sin cuchilla ni nada. Y una sola pastilla ha logrado que la supervivencia global de estos pacientes, siempre y cuando cumplan con el tratamiento, es normal a la que puede existir en la población general. Otro asunto que también es importante destacar, aquí en Puerto Rico, ¿existen buenos tratamientos para enfrentar las condiciones de cáncer? Pues ahora mismo, para Puerto Rico, ¿verdad?, dejarse regir por lo que es la FDA, tenemos los mismos estándares que cumplen Estados Unidos y centros grandes de Estados Unidos. Y al igual, muchos de estos pacientes cuando llegan a esta etapa donde ya la terapia estándar no está disponible, ¿verdad?, o ya no le va a ser un beneficio al paciente, ahí es cuando los pacientes entran a estudios clínicos. Y ahora en Puerto Rico ya estamos llevando a cabo estudios clínicos para distintos tipos de cánceres, dándole una nueva oportunidad a estos pacientes localmente sin tener la necesidad de viajar a Estados Unidos y ser tratado aquí en su hogar. Una de las cosas que yo sé que en el caso de Concepción y en el caso mío nos hizo regresar al país es precisamente lo que él menciona. O sea, nosotros tenemos la mentalidad de que muchas veces el puertorriqueño tiene que salir a estos centros grandes a buscar investigaciones, a buscar protocolos grandes, y nuestra llegada viene acompañada de un grupo de personas que nos trae al país con el fin de que estos puertorriqueños no tengan que abandonar la isla. Amén por eso. Y ya estamos trabajando, ya hay protocolos, ya el doctor está trabajando en protocolos a nivel de universidades de los Estados Unidos, y el plan es traer la mayoría de los protocolos y la mayoría de ensayos clínicos para el beneficio de nuestros pacientes. Amén por eso. Obviamente, hombres, jóvenes, profesionales, gracias. Gracias por apostar a Puerto Rico, por ayudar a nuestra gente. Gracias a usted por la oportunidad. Importante también, que yo sé que obviamente los costos, los médicos no ponen los precios de los medicamentos ni de los tratamientos. Esa es otra historia. Y también pues ya a nivel congresional se ha estado hablando sobre controles para los medicamentos y que puedan democráticamente ser accesible para todos los pacientes de la nación y obviamente de los territorios, pero eso es un tema a profundizarse más adelante. Mientras tanto, hay que apostar al talento de estos jóvenes, de médicos que todos los días se esfuerzan y que no quieren dar las malas noticias, sino que quieren dar las alternativas para poder prevalecer y ganar esta carrera que es bien complicada. Regresamos en breve en Ahí está la verdad. Ciertamente hemos querido, pues, como yo siempre digo, fuera de la caja, traer este tema y plantear distintas vertientes y sobre todo de cómo el estado anímico de las personas pueden enfrentar esta condición tan retante y que afecta, impacta no tan solo a determinadas personas, sino también al entorno familiar. Ustedes saben de mi compromiso porque una hermana que la vida me regaló enfrentó esta condición con la misma valentía que yo sé que muchos de los que están a través de la pantalla del televisor lo están haciendo en este momento. Hay esperanza, hay avances, pero ciertamente esa unión familiar, ese entorno de amistades, el estado anímico positivo ayuda grandemente y la ciencia está haciendo de su parte. Que no lo hace a la velocidad que todos quisiéramos, esa es una realidad, pero por ahí vamos. Gracias a todos por el fiel testimonio de su sintonía. Nos veremos en una próxima ocasión de Ahí está la verdad, en esta nueva sección de múltiples temporadas. Nos vemos la próxima.